dice así la palabra del Señor. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Amén. Y entonces vamos al versículo 6, y allí entonces está el título para el mensaje de esta noche, para que nunca usted se olvide de esta palabra. ¿Qué tengo que decir a voces? Amén. Vamos a orar una vez más y disponer nuestro corazón a la palabra del Señor. Bendito Señor, aleluya, vengo a ti en el nombre de Jesús. Señor, reconocemos, Padre mío, que tenemos una necesidad muy grande. Reconocemos, Señor, que somos muy limitados y pareciera que el tiempo sigue pasando, transcurriendo los días, y hay cambios que estamos esperando y aún no los vemos. Pero yo te pido, Señor, que tú infundas esperanza en los corazones y que tú, Señor, nos unjas con tu Espíritu Santo para oír y para entender lo que el Espíritu Santo le dice a la iglesia, a los que estamos aquí reunidos, a todos los que están viendo, que reciban, Señor, una bendición de parte tuya. Y te rogamos, Señor, toda la cooperación del Espíritu Santo, el poder de Cristo, la autoridad de Cristo en este lugar, en esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Yo pensé que ya había predicado este mensaje. Entonces casi lo llamaba a Allen o alguien. Prediqué un mensaje titulado ¿qué tengo que decir a voces? Busqué y no lo encontré. Entonces dije, lo voy a tener que predicar hoy, porque tenía este título hace bastante tiempo. Casi lo predico en California, pero tampoco era para allí. Y entonces rápidamente me vino esta palabra, ¿qué tengo que decir a voces? Y esto es algo que, bueno, para mí es muy cercano, porque casi siempre estoy hablando. La mayoría del tiempo estoy hablando. Y como alguien escribió por ahí en el Facebook el otro día, dice, ¿pero cómo? ¿La hermana predica 24 horas al día? No, pero la verdad es que la necesidad sí está, que se predique las 24 horas al día. Todos aquellos que el Señor ha llamado, y en realidad a todo el cuerpo de Cristo, que el Señor nos ha llamado a predicar, gloria a Dios, ir, ¿verdad? Y predicar el Evangelio. Entonces, la necesidad de la predicación del Evangelio está las 24 horas del día, y por eso este es el título, como dice la palabra del Señor, ¿qué tengo que decir a voces? Yo creo que hay muchos que dicen muchas cosas a voces, es decir, hay un clamor, hay una expresión, una enunciación, una proclamación de palabras y de muchas palabras. Se proliferan muchas frases, muchos mensajes, pero aquí vemos cómo el profeta le pregunta, el Señor dice, da voces, le dice al profeta, ¿cierto? Da voces, gloria a Dios, clama. El Espíritu del Señor está hablándonos y quiero que esta palabra sea tomada y penetre tu espíritu, porque esta es la palabra del Señor para esta noche, para este rato que estamos aquí, para todos nosotros. El Espíritu del Señor está diciendo, gloria a Dios, clama, clama.
clama. El Señor está hablándonos de un clamor que tiene que ser dado, que no puede esperar más. Ya es cuando uno no aguanta, vio, cuando algo tiene que decirse y uno está esperando el momento, ya lo tengo que decir, ya lo tengo que hablar. El Espíritu del Señor, yo pienso que está trabajando en algunos creyentes, y espero que sean muchos, en poner esta palabra y este mensaje como una necesidad impuesta. Así como Pablo decía, me es impuesta necesidad. ¡Ay de mí! Si no predico el Evangelio, gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y si usted siente que tiene una necesidad de este tipo, es porque el Espíritu Santo la está poniendo, la está colocando y está infundando en usted, en nosotros, como un deseo muy, muy fuerte, casi un deseo consumidor de predicar la palabra aún a tiempo, fuera de tiempo, y encima de todo insistir cuando el tiempo es favorable y cuando los tiempos no son favorables. Gloria a Dios. Allí vemos que el profeta oye ahora el mensaje, porque la pregunta era, ¿qué tengo que decir a voces? ¿Qué es lo que yo tengo que clamar? ¿Cuál es el mensaje que realmente yo necesito dar a otros? Porque hay muchos mensajes que se están dando, hay muchas palabras que se están predicando, pero quizás no todos tienen esta sabiduría de parte del Señor para preguntarle al Señor, Señor, ¿qué es lo que yo tengo que dar a voces? ¿Cuál es el mensaje que realmente tú quieres que yo dé? Que una guía del Espíritu en cuanto a esto. No solamente en forma genérica el mensaje que es la palabra de la cruz de Cristo, pero sino también en cada día y en cada momento, inclusive cuando viajamos y en cada iglesia donde uno va y visita, cada reunión, también yo hago esta pregunta, Señor, ¿qué tengo que decir a voces? Ahora, la manera en este tiempo y en los últimos tiempos de la predicación es a voces. ¿Qué significa? Habla de un clamor, habla de levantar la voz, habla de hablar con una certidumbre de fe. Aleluya. Dice que necesitamos nosotros levantar nuestra voz y aún levantar nuestras cabezas, ensanchar los corazones para que el Señor Jesucristo, el Rey de Gloria, pueda entrar, y entonces todos hablando la misma cosa. Aleluya. Diciendo exactamente lo que el Espíritu Santo está diciendo, el Espíritu y la novia al unísono, dando el mismo mensaje y dando la misma voz. Ven, Señor Jesús. Aquí en este pasaje vemos una preparación. Ya está hablando, es una profecía, ¿verdad?, acerca de la preparación de la venida del Señor Jesucristo en su primera venida, pero también nos da la indicación en la segunda venida del Señor Jesús. En la primera venida de Cristo Jesús vino como un cordero para ir allí a la cruz del Calvario, y tenemos a Juan el Bautista, quien es aquel que introduce, que presenta, que prepara el camino, ¿verdad? Ese camino de arrepentimiento. Aquí tenemos a Juan el Bautista, que básicamente está en este texto cuando leemos ya los primeros capítulos del libro de Juan, y cuando aquí la palabra del Señor nos menciona, dice, vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Gloria al Señor. Nos lleva a la primera venida de Cristo, el ministerio de Juan el Bautista, que fue como un representante del profeta Elías. Exactamente, inclusive cuando Juan el Bautista aparece en su ministerio, se pensaban que quizás él sería Elías que volvió, porque usted sabe que Elías, él fue llevado, él fue trasladado sin ver muerte. Entonces el pueblo en ese tiempo pensó, quizás este Juan es Elías, el profeta. Le dijeron, y no era así, pero sí venía en el mismo carácter.
sí venía en esa misma forma como el profeta Elías. Entonces él tuvo un ministerio único en toda la historia de todos los profetas, porque el Señor Jesucristo habla de Juan el Bautista como el mayor de todos los profetas, debido al hecho que todos los profetas anteriores habían hablado de Cristo, habían profetizado de Cristo, pero nunca les llegaron a ver. En cambio, Juan el Bautista, el mayor de todos los profetas, no solamente profetiza de Cristo como los anteriores, sino que también él llega a verle. Amén, gloria a Dios. Y él andaba por las calles, él estaba en las calles de Jerusalén, amén, diciendo continuamente: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando el Señor Jesús andaba por las calles de Jerusalén, y allí Juan el Bautista también lo veía, enseguida él clamaba. Él alzaba la voz, gloria al Señor, y él decía: he aquí, véanle, es él. No lo dijo solamente una vez, sino que da la indicación el texto que Juan el Bautista, él clamaba continuamente, hablando y dando voces sobre Cristo. Ahora aquí en este pasaje también nos lleva a la segunda venida del Señor Jesús. Momentos antes de la segunda venida de Cristo, van a venir aquellos que son conocidos como los dos testigos del capítulo 11 de Apocalipsis, uno de ellos siendo Elías. Entonces, cuando Elías vuelva aquí a la tierra, él va a venir en su cuerpo físico y él va a estar continuamente predicando sin parar durante 3 años y medio, junto con el otro testigo, que yo creo que es Enoc, otros dicen que es Moisés, pero como sea el caso. Y Elías, él va a tener esta labor también junto con el otro testigo de preparar el camino de la segunda venida del Señor Jesús. Vea esto. Entonces, por eso hay una relación allí entre Juan el Bautista y Elías, aquel profeta. Nadie puede enderezar un camino, nadie puede allanar un camino, sino solamente el verdadero evangelio del Señor Jesucristo por el poder del Espíritu Santo. Entonces, por eso que nosotros, los creyentes de la última hora, los obreros de la última hora, en cierta forma también estamos para acompañar, gloria a Dios, a aquel Juan el Bautista y a aquel Elías del pasado y también del futuro cuando venga a la tierra, para nosotros también anunciar, gloria a Dios, el evangelio de Cristo y alzar nuestra voz. Aquí el profeta Isaías recibe todo esto porque el Señor comienza a traer palabra de consolación para Sión. Había sido rescatada de Babilonia, había sido rescatada de todos los otros pueblos que habían infligido una esclavitud sobre el pueblo de Israel, y el Señor entonces trae una palabra de consolación. Amén, gloria a Dios. Ahora nosotros ya tenemos al Consolador, que es la persona del Espíritu Santo, pero antes el Señor, Él consolaba al pueblo a través de palabras que le daba a sus profetas, y el Señor comienza a hablar y le dice a Isaías: Isaías, di esto: consolaos, consolaos, pueblo mío, gloria sea el nombre del Señor, aleluya, porque va a venir uno, bendito sea el nombre del Señor, y entonces aquel va a quitar ese yugo, esa esclavitud. El pueblo no entendía muy bien si eso sería enseguida, si sería más adelante. Habían muchas confusiones en cuanto a las venidas de Cristo, la primera con la segunda. Estas cosas fueron reveladas mejor después, con el tiempo. Entonces el Señor quiere dar un consuelo a su pueblo y le dice al profeta Isaías: habla al pueblo y habla al pueblo de Jerusalén, pero háblale al corazón. Amén. Y esto es una necesidad que hay en este momento en aquellos que predican el evangelio. A veces se predica, pero no se predica superficialmente, o se predica para contender, o se predica para tal vez hacerse ver. Y el profeta tiene que profetizar y tiene que predicar y pregonar justicia para llegar al corazón. Amén. Y le dice: hablad al corazón, al pueblo de Jerusalén. Y le dice exactamente qué decir. Dice: porque el tiempo se ha cumplido y que su pecado es perdonado.
quiero que ustedes vean que está en el tiempo presente esto. No solamente que nuestro pecado fue perdonado, es perdonado y será perdonado. Gloria sea el nombre del Señor. Y todo es gracias a un solo evento que fue el que determinó y garantizó nuestro perdón, y ha sido la preciosa sangre de Cristo. Entonces vean esto, hermano, esto sí que es consuelo. El Señor le dice: sean consolados vuestros corazones, amén, porque ya tu pecado es perdonado. Gloria al Señor. Y este es el mayor consuelo que podemos tener nosotros como seres humanos mortales, que es a lo que va después el profeta, según el Espíritu Santo, le dice qué decir. Por eso nos dice después: voz que clama en el desierto, un camino, es decir, una preparación. Aquí estamos hablando de una preparación para las bendiciones. ¿Sabe que nosotros los creyentes, por la palabra del Señor, oímos la palabra del Señor, la creemos, por lo tanto nuestros corazones se preparan para recibir las bendiciones del Señor, que son Cristo Jesús y con Él todas las cosas? Entonces ellos estaban por recibir la más grande bendición que haya recibido el pueblo de Israel, que era Cristo mismo, que era el Redentor del mundo, y debían prepararse para la venida del Señor. Lamentablemente no se prepararon, y cuando Cristo llegó no le reconocieron y le pusieron en una cruz. Amén. Entonces por eso luego dice: allanad el camino, habla acerca de la flor que se marchita. Y todo esto que dice la palabra luego, después que lo vamos a leer en un momento, está hablando que estas cosas, estas inconsistencias espirituales, lamentablemente solo se van a resolver cuando Jesús venga por segunda vez. Mientras tanto, todavía están los valles, todavía hay una desnivelación, amén, espiritual en el mundo entero, por la razón que fue rechazado Jesús como el Señor, como el Salvador, como Cristo, como el Mesías. Como Cristo fue rechazado, entonces el mundo entero se encuentra en una desnivelación espiritual. El Señor dice que Él vendrá y Él va a poner todo exactamente en el mismo plano, ¿entiende? El Señor Jesús, Él va a colocar todo al mismo nivel. Alabado sea el nombre del Señor. Dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. O sea, todo aquello que ha producido una separación de Dios y el hombre sería resuelto, y esto sería resuelto por la venida del Señor Jesús y su muerte. Dice: todo valle sea alzado. Sabemos, un valle, un declive, ¿cierto? Un pozo, todo valle sea alzado. Y dice: y bájese todo monte y collado. ¿Está entendiendo? Entonces, todo aquello que está desnivelado espiritualmente, claro, ¿verdad? Entonces dice que todo tome un lugar derecho. Por eso dice: enderezad calzada. Andar en caminos, ¿verdad? Como los lugares donde fui en México la otra vez. Mucho más fácil es andar en un camino que está plano, ¿verdad? Es mucho más fácil. Sin embargo, en algunos lugares donde he ido, ustedes han ido, hay subida, hay bajada, hay valle, hay monte, hay collado, y andar en este tipo de caminos que tiene tanta inconsistencia, donde hay roca, donde hay diferentes niveles, se hace más difícil el caminar, ¿sí o no? Entonces, en lo espiritual, el Señor, por el Espíritu Santo, Él es el único que puede, ¿verdad?, hacer que nuestros caminos, gloria, porque Jesús, Él es el camino, y entonces transitar en ese camino. El Señor allana todo, aleluya. El Señor levanta los valles y el Señor hace que las montañas desciendan. Yo no sé si alguna vez usted le ha orado al Señor y dice: Señor, allanad el camino.
Y eso ha quedado grabado en mi mente y muchas veces le he pedido al Señor, Señor, allanad el camino para que sea más fácil nosotros transitar en ciertas circunstancias, situaciones más difíciles. Entonces el Señor puede hacer esto espiritualmente. Y aquí Él dice al profeta que Él lo hará. Amén, gloria a Dios. Entonces el Señor lo hará espiritualmente para aquellos que crean. Todo valle sea alzado, bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece. O sea, el Señor aquí está prometiendo, todo obstáculo será removido. Amén. ¿Por qué? Porque para nosotros llegar al Señor, para nosotros poder alcanzar a Dios, para nosotros poder alcanzar la gloria de Dios, amén, es algo imposible. Es un camino torcido, es una valle y es un monte. Es imposible llegar a Él. Por eso Él tuvo que venir a nosotros y Él envió primero a todos los profetas para enderezar camino, gloria a Dios, para proclamar y para dar a voces. Ahora, el motivo por el cual nosotros no podemos enderezar nuestros propios caminos es porque somos solamente hierba, como dice allí los versículos después, porque nosotros somos mortales, porque no tenemos el poder y necesitamos que el poder de Dios sea manifestado para que nivele todas las cosas y para que el Señor me pueda mostrar a Cristo mismo como el camino, la verdad y la vida, y que todo camino que pertenece al hombre, que en un sentido se ve bueno, nos lleva a la destrucción, que esos caminos desaparezcan, que esos obstáculos desaparezcan para que podamos ver solamente el camino que Él pone delante nuestro. Él puede, aleluya, enderezar nuestros pies. Gloria a Dios. Porque esta vida es una vida de correr, hermano. Dice, y lo áspero se allane. Gloria a Dios. Versículo 5, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Y allí nos lleva en ese versículo a la segunda venida de Cristo. Cuando todos le verán. Aleluya. Cuando todos verán que el poder de Dios será manifestado y entonces la gloria del Señor dice que llenará toda la tierra. El Señor no está haciendo su voluntad aquí en la tierra completamente, porque estamos ahora en esta dispensación, pero cuando Cristo venga por su segunda vez, Él va a cumplir su voluntad. Por eso nosotros cuando oímos la oración de Cristo, dice, hágase tu voluntad, dice. Así como en el cielo se hace tu voluntad, ¿verdad? Total y completamente la voluntad de Dios manifestada y hecha en el cielo, también en la tierra. Amén. Pero mientras tanto, la voluntad del Señor no está siendo hecha aquí en la tierra totalmente, porque Cristo todavía no está reinando. Pero se cumplirá esa palabra 100% cuando Él venga. Dice, se manifestará la gloria de Jehová. Toda carne juntamente la verá. La manifestación de la gloria de Dios es la persona de Cristo. Cuando Cristo vino por primera vez, la gloria de Dios fue manifestada, pero lamentablemente el mundo lo rechazó. Cuando Cristo venga por segunda vez, la gloria de Dios será manifestada en la persona de Cristo, aleluya, pero allí Israel tendrá una actitud muy diferente. Israel va a aceptar a Jesús, Israel va a recibir a Jesús, le va a reconocer a Jesús como el Mesías y el Cristo. Y entonces allí es que será todo nivelado como el Señor prometió que sería, porque la boca de Jehová ha hablado. Esta es una palabra de Dios, significa que
cielo, tierra pasará, mas su palabra no pasará. Por eso lo dice después en este mismo pasaje, uno de los versículos más gloriosos. Aleluya, la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Él ha hablado. Por eso el profeta dice, voz que decía, la voz, es decir, la voz que le hablaba, la voz del Espíritu Santo hablándole, aleluya, inspirándole. Él escribe este texto, dice voz que decía, y entonces dice da voces. La voz del Espíritu Santo le decía al profeta, da voces, habla, proclama, profetiza, aleluya, insiste. Oh, gloria a Dios. Y el profeta teniendo ese cuidado, porque Isaías fue un profeta extremadamente cuidadoso delante del Señor en cuanto a lo que decir y cómo decirlo. Entonces él hace la pregunta, ¿qué tengo que decir a voces? Y el Señor entonces, por el Espíritu Santo, le dice que tienes que hablar de la mortalidad y de la fragilidad del hombre. Tienes que decir esto, que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. Aleluya. Tienes que decir, soy mortal, somos mortales y el Señor solamente puede darnos inmortalidad y es a través de Jesucristo el Señor. Nosotros somos así como la hierba, que como el viento, somos algo muy imperceptible, muy voluble, muy débil. Y entonces aquí esta palabra lleva al profeta, amén, a una humildad, a una humillación. El Señor está queriendo que nosotros, a través de este pasaje, reconozcamos la futilidad del hombre, reconozcamos nuestra debilidad, para que entonces así y solo así el poder de Dios pueda hacerse fuerte. Porque Él se hace fuerte justamente en mi debilidad. Es decir, que el poder de Dios se fortalece, se manifiesta y descansa en mi debilidad. Gloria a Dios. Por eso puedo decir, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Gloria a Jesús. Y aquí dice que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca porque el viento de Jehová sopló en ella. Pero aquí está diciendo que nosotros somos la hierba del campo. Entienda, dice, toda carne es hierba, todo ser humano es hierba. Y dice, y la hierba se seca, es decir, nosotros nos secamos. Sin el aliento de vida de Dios, soplado sobre nosotros nos secamos. Porque el viento, el aliento de vida de Jehová, sopló en ella, ciertamente como hierba es el pueblo. Habla de la realidad de la mortalidad. Dice, sécase la hierba, es fuerte. Que el Señor está hablando de hierba y compara la hierba con los seres humanos. Y dice que la hierba se seca porque Él infunde su soplo. Y entonces luego el Señor dice, sécase la hierba y marchítase la flor. Pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. El Señor entonces nos está mostrando la permanencia y la eternidad de su palabra y la futilidad y la mortalidad del ser humano. Y nuestra dependencia de Él. Súbete sobre un monte alto. Gloria a Dios, dice. Anunciadora de Sión. El Señor estaba dándole ánimo aún al profeta para que él se subiera, aleluya, porque saben que los profetas, los atalayas, los centinelas eran los que se subían a las montañas, se subían a estas torres altas para poder anunciar, para poder hablar, para poder tocar trompeta, para poder ladrar, para poder hablar acerca de la venida del enemigo o de cualquier acontecimiento. Y el Señor le dice al profeta que tenía que levantarse, que se suba sobre un monte alto. Anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala. Está hablando, levanta tu voz, levanta tu ánimo, habla, predica las buenas nuevas de salvación, da testimonio, predica el evangelio, aleluya. El Señor le da palabra de ánimo a Sión y le dice, Sión, ya no llores, levántate, anuncia las palabras que estoy dándote. Cuando decimos, ¿y qué tengo que decir?
Bueno, di esto. O dice, ¿qué es lo que tengo que predicar? Predica, aleluya, que el hombre es mortal, que la vida es corta, pero que el Señor tiene vida eterna a través de su Hijo amado Jesucristo y que son nuestros pecados los que nos separan del Dios poderoso y eterno, pero que el Señor, como dice en su palabra, diles, ¿qué cosa tengo que decirle? Diles que sus pecados ya son perdonados si creen en Cristo Jesús el Señor. Por eso es una palabra de consuelo que Dios tenía para su pueblo en aquel entonces. Y esta palabra de consuelo la puedo tomar para mí hoy y mañana también. Aleluya. Dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto. Anunciadora. Vea esta palabra, anunciar. Anunciar las virtudes de aquel, dice la palabra. Anunciadora de Jerusalén. Todo creyente, todo nacido de nuevo es un anunciador. Es uno que está para hablar. No es alguien que está para quedarse callado. No es una luz que está para ser escondida debajo de una cama. No es una luz para ser escondida adentro de un mueble, sino que es para colocarse, como dice la palabra allí, en las terrazas. Vea los terrados, vea los lugares altos. Recuerde, aquí le dice, vea la montaña, vea el monte, vea un lugar alto, un lugar visible. Colócate y posiciónate en algún lugar donde haya gente para oír y anúnciales. Anunciadores de Sión y anunciadores de Jerusalén. Gloria a Jesús. Levanta fuertemente tu voz. Y claro, ¿cómo uno no va a levantar la voz? Si uno ha sido salvado por la sangre de Cristo, mis pecados han sido perdonados, no hay manera que uno cierre la boca, hermano. Una marca, una evidencia de alguien que ha nacido de nuevo, de verdad, que nació de nuevo, es que le va a querer hablar a otros de Cristo. Y entonces comienza a anunciar con una fuerte voz. ¿Por qué? Porque hay un convencimiento, porque hay una certidumbre de fe, aleluya, porque ya no hay nada, tu vida no está como tiene que estar, pero ya no hay nada que te quite de esto. Tú sabes que Jesús, Él es el Señor y que no hay más nada. Todo lo demás es hierba y todo lo demás se seca, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Gloria a Dios. Y se cumple, porque es como el sí y como el amén. Estas grandes y preciosísimas promesas. Entonces dice, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala. Y luego dice, no temas. Siempre hay un temor a levantar la voz. Así que van a pensar de mí, que van a decir, soy fanático, esto. ¿Por qué siempre está el temor? Y el Señor siempre nos recuerda que no debemos temer en la enunciación de la palabra. Estamos para anunciar, hermanos. ¿Y de qué manera? De toda manera posible. Hoy en día tenemos cada vez más medios para anunciar la palabra del Señor. Aleluya. A veces es detrás de un púlpito, a veces detrás de un micrófono de radio, a veces a través de un panfleto, a veces a través de una llamada telefónica o como sea, en este caso viajando y yendo a un lugar. El otro día fue una bendición tan grande y de paso quiero darle gracias a la hermana Sandra Ledesma, a su esposo Manuel, a sus hijas por la colaboración, por la ayuda, por el apoyo, a todos los hermanos, a los pastores, a la hermana Olga, gracias por recibirme en tu casa para tener culto. Gloria a Dios, esa hermana Olga es como una Lidia, aquella Lidia que le dijo a Pablo, ven aquí, vamos a hacer culto en mi casa, gloria a Dios, aleluya, déjame tener a mí la bendición. Eso fue como una iglesia y mejor que un edificio en sí. La otra hermana Miriam, si estás viendo, Dios te bendiga, hermana, también, y tu esposo, prepararon todo eso allí, eso fue glorioso. De esto estamos hablando, es decir, yo quizás no sea el que esté anunciando, pero sí yo quiero que se anuncie. Y yo voy a cooperar para que la palabra del Señor sea anunciada. Y allí entonces pidieron que crucemos a Mexicali, fuimos con la hermana Sandra hasta Mexicali, a un centro de rehabilitación de mujeres.
Y fue una bendición tan grande, hermano. Me sentí tan bien en cada una de esas reuniones que fue algo, el Espíritu del Señor se movió de una manera tremenda, como yo lo pude sentir, como el Señor usó las palabras. Oh, gloria a Dios, nadie se cansaba, prediqué larguísimo. Una de las pocas veces que predico tan largo, porque la gente, digo, ustedes me están haciendo hablar mucho. Nadie se iba, nadie se levantaba, la gente estaba muy atenta. Entonces quiero darle gracias al Señor. Yo no sé si alguien pudo ver algo en estos 4 días que estuve fuera. Y el domingo también en la iglesia la plenitud de Cristo, o algo así se llama la iglesia, un nombre muy lindo. Gloria a Dios, del pastor allí Guevara. En toda esa zona de Palm Springs, California y alrededores. Una iglesia con un amor, una recepción, una apertura de corazón, mucho llanto, mucha lágrima, mucha humildad, mucho derramamiento del Espíritu Santo. Y pude ver este texto que estamos teniendo aquí en esta noche delante de nosotros. Pude ver eso mismo, es decir, las vidas humilladas, las vidas, ¿verdad?, delante del Señor, contrito y humillado, y sabiendo que yo soy débil, que Él es fuerte, entendiendo mi futilidad, entendiendo mi mortandad y entendiendo cuán limitado y cuán inconsistente yo soy, y que el Señor solamente puede allanar todas estas cosas y usar mi vida para anunciar, aleluya. Mejor le hubiera sido al Señor enviar una legión de ángeles y predicar al mundo entero, y seguramente los resultados hubieran sido muchísimo mejores, pero no fue así. El Señor dijo: son los hombres los que necesitan redención, y son los hombres que después de ser redimidos por la sangre de Cristo son los que van a estar anunciando las virtudes de Cristo Jesús, aleluya. Y el Señor nos quiso dar ese privilegio a nosotros y le damos gloria y honra, pero debemos estar seguros que el mensaje que estamos predicando es de Él. Señor, ¿qué tengo que decir a voces? Es decir, clamar y gritar fuertemente. Aleluya. Cuando tú gritas algo fuertemente, es porque tú quieres asegurarte que todos te oigan. Cuando tú estás ahí, nadie te oye. ¿Qué dice? Y al final nadie presta atención. Por eso estamos hablando de que cuando uno habla algo fuerte, cuando uno habla algo a voz fuerte, es porque está muy convencido de lo que está hablando. Cuando uno lo habla medio suave, porque mejor que nadie me oiga, que nadie entienda muy bien, es quizás una inseguridad que hay. Pero cuando tú clamas, si tú te colocas en el lugar alto, en el monte, en los lugares allí elevados, para que oigan la voz, es porque tú dices: es esto y no hay más nada. Me voy a poner en un lugar visible, me voy a poner en un lugar expuesto, me voy a colocar y presentar en un lugar donde posiblemente vaya a recibir ataques y dardos, opresión y persecución. Pero no importa, igual esto es lo que voy a dar a voces. Si no, estamos escondidos. Y mucho sector de la iglesia en este momento está escondida. A voces. Ay, no está predicando a voces, está predicando así suave. No se oye. ¿Cómo? El mundo está... ¿Qué dicen? ¿Qué están diciendo los cristianos? No se oye. El tono de voz está demasiado bajo. No se oye. Porque no hay convicción. Porque no hay certidumbre de fe. Sin embargo, cuando tú sabes, aleluya, que este es el evangelio, como Pablo dice, este es el evangelio que predicamos. Aleluya, gloria a Dios. Entonces ahí tú levantas la voz. ¿Sí o no? Oh, bendito Señor, bendito Señor. Es que levantamos la voz para tanta cosa inútil. ¿Sí o no? Levantamos la voz para discutir, levantamos la voz para gritar, levantamos la voz para insultar, levantamos la voz para tantas cosas, hermanos. Levantamos la voz para el deporte, levantamos la voz para todo. Pero cuando viene la palabra del Señor, ahí callamos. Si el Señor quiere, cuando el Señor lo ponga en mi corazón,
Es que ya debería estar en tu corazón. Y hablamos lo que está en el corazón. Y como en el corazón a veces no hay mucho para decir. ¿Y cómo es que el autor de Hebreos decía, ay, hay tanto para decir de Cristo? Era como que no había suficiente tiempo ni suficientes palabras para poder hablar de Cristo porque hay tanto, dice, hay tanto para decir. Y estamos callados cuando hay tanto para decir. Mire todo lo que hay para decir, hermano. Oh, bendito Señor. Me decían los hermanos en California, ay, Karina, predica de Génesis a Apocalipsis en un día. De Génesis a Apocalipsis en 1 hora y media. Porque hay mucho para decir de Cristo. Y se está hablando muy suavemente. Entonces, los que tienen que oír, que son los que no le conocen a Él y aún todavía la iglesia, los que tienen que oír no oyen nada. ¿Por qué? Porque no se está hablando a voces. No se está proclamando fuertemente, con convicción, con fe, con entendimiento, con autoridad, con el poder de Cristo. Aleluya. ¿Está entendiendo? Entonces dice, no, ¿dónde hablo? Súbete, ten ánimo, no tengas miedo, levántate, levanta, más, levanta, no, más. Aleluya, levanta la voz mucho más todavía. ¿Y qué tengo que decir? Ved aquí, el Dios nuestro. ¿Qué tengo que decir? Mírale, el Dios nuestro. Aleluya. Oh, bendito Señor. Así como Isaías decía, mírame a mí. Estaba hablando no de él, estaba hablando de Cristo. Mírame a mí y sé salvo todos los confines de la tierra. ¿Cómo lo decía? Mírame a mí y sé salvo todos los confines de la tierra. No. Se paraba, hermano, miren la brecha ahí en la puerta, se subía donde se tenía que subir, se levantaba donde se tenía que levantar. Y ahí decía, mírame a mí y sé salvo. Y de cierto lo decían a voces y fuertemente. Pero cuando no creemos, no lo decimos a voces ni fuertemente. No decimos nada o decimos algo solamente para quedar bien. Dice, he aquí, dice luego, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder. Esto es lo que tenían que decir los profetas. Amén. Cristo vendrá. Estoy hablando del poder de Dios. Estoy hablando del dominio del Dios nuestro. Aleluya. Él estaba hablando de los galardones cuando el Señor dijo, yo volveré, vendré y mi galardón conmigo. Dice, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Una paga en cuanto a lo positivo y a lo negativo también. Una recompensa por el lado positivo y por el lado negativo también. Y esto es lo que el profeta y todos los profetas antiguos han tenido que hacer y no es diferencia para nosotros en este tiempo. Yo creo que tenemos que proclamar más fuertemente, de manera mayor. Tenemos nosotros, gloria a Dios, las redes sociales, tenemos nosotros hoy que cámara, tenemos diferentes medios para poder hablar fuertemente. Porque cuanto más se propaga y se divulga la palabra del Señor, más fuerte se hace la voz, ¿sí o no? Y yo estoy viendo que la voz de voces, cualquier voz, se están haciendo más fuertes que la voz que tiene que ser proclamada con el mensaje de verdad que es la cruz de Cristo. Y vemos otros mensajes tomando como mayor auge. El domingo a la mañana, si está Sandra oyendo, que no te dé dolor de cabeza de vuelta, porque a la mañana yo dije, el domingo a la mañana, el culto era a la tarde, y el domingo a la mañana digo, vamos a ir a alguna iglesia como para por lo menos
ir a algún culto, conocer a algún otro pastor. Y entonces ella dice, bueno, déjame a alguien que conozco y voy a preguntar si tienen abierto y si están haciendo culto. Entonces fuimos como a una media hora de distancia. Mejor hubiera sido que nos hubiéramos quedado en la casa y haciendo cualquier cosa. Y fuimos a un culto y solamente de pensar ya me duele la cabeza. La opresión que había en ese lugar era tremenda, hermano, algo tremendo. Era un ambiente denso, un ambiente pesado, una opresión, el dolor de cabeza, estaba mareada, ya me sentía mal, no lo pude soportar. No lo soportaba. Nadie predicó, la Biblia nunca se abrió. Eso era profecía y profecía. Y entonces, y lo daban a voces y hablaban fuertemente cualquier cosa que no tenía nada que ver con nada del evangelio. Y yo le digo al hermano, le digo, ya no aguanto más. Algo así. No aguanto más, ya vamos saliendo, pues se nos va a hacer tarde, pero vamos. Y lamentablemente el culto no había terminado. Una persona se me acerca y me dice, ay, yo te sigo en YouTube, yo veo todo. Amén, gloria a Dios. Una hermana, se ve que me había reconocido. Reconoció a la hermana Sandra, me vio a mí y me reconoció. Pero no entiendo cómo es que no podemos nosotros distinguir. Hay mucho pueblo, hermano, que no distingue. No distingue. ¿Qué es lo que no distingue? El Señor se lo dijo a Ezequiel, lo santo de lo profano. ¿Y sabe por qué? También por qué es esto. Porque los que tenemos que predicar no levantamos la voz. Tenemos los medios, tenemos la Biblia, tenemos el Espíritu Santo, tenemos los dones, tenemos la sangre, tenemos el nombre de Cristo y no estamos levantando la voz lo suficiente. Pero hay otros que sí están levantando la voz para anunciar, son anunciadores de nada. Aquí dice anunciadores de Sión, anunciadores de Jerusalén, aleluya. Y están anunciando, se anuncia mucha cosa, hay mucho anuncio, hermano, pero anuncio de nada, de cualquier mensaje. Y salí con una opresión de ese lugar, salimos endemoniadas. Sí, salimos mareadas. La hermana se perdía, no sabía ni cuál era la salida. Pareciera que nos hubieran así oprimido la cabeza. Salimos orando, Señor, ayúdanos. Y duró eso hasta momentos antes de llegar a la otra iglesia. Gracias, Señor, por un culto normal. Por una iglesia normal. Una iglesia normal que predique el evangelio, que adore al Señor. Ay, el Señor nos sanó, nos levantó, nos restauró. Entonces hay que anunciar más fuerte. Me di cuenta que hay que anunciar más. Con una sola vez no es suficiente. Tenemos que levantar la voz todavía más fuerte. Aleluya. Tenemos que nosotros pedirle al Señor, Señor, ¿de qué manera yo puedo cooperar? Sea en las redes, sea de la manera que sea, para anunciar, para ser estos anunciadores, estos que el Señor está queriendo llamar, los anunciadores de la cruz de Cristo de los últimos tiempos, para antes de la venida de Cristo Jesús, el arrebatamiento y su segunda venida después. Oh Jesús, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder. Y su brazo señoreará, he aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, porque es el rebaño de él, no es mío, no es de ningún pastor aquí. Dice, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Gloria a Dios. Aquí nos muestra a Jesús como el buen pastor que su vida da por las ovejas. Allí nos muestra al Señor Jesús y en esta consolación en los actos de Cristo para con su pueblo, que es su rebaño. Aleluya. Los pastores aquí, dice el Señor, como le dijo a Pedro, apacienta pero le dijo, apacienta tus corderos, apacienta tus ovejas. No,
trabaja como pastor, eres un pastor, el Señor lo llamó, como el Señor ha llamado a muchos pastores, pero el Señor llama a los pastores para apacentar el rebaño de Él. Por eso dice, mis corderos y mis ovejas. Pero el que realmente hará ese trabajo y hace ese trabajo es el Señor Jesús, en el que Él a su pueblo, a los que le pertenecen a Él, a los que oyen su voz y le siguen, a su rebaño, cuando nosotros nos desviamos y nos vamos a las rocas, nos vamos a esos lugares donde queremos apartarnos del Señor, el Señor en algún momento, como todo buen pastor, y Él es el buen pastor, va y nos busca y nos encuentra. Por eso la palabra dice, su vara y su cayado nos infunden aliento. La vara del Señor está para eso, para golpear. Y a veces la vara del Señor nos golpea y el cayado del Señor es el que nos rescata de estos lugares donde van las ovejas a buscar otros pastos. Y el Señor entonces nos quita de estos lugares donde no debemos estar porque terminamos heridos. Por eso la palabra dice, Él es el que rescata del hoyo mi vida. Gloria a Dios, aleluya. Y entonces con el cayado nos quita de estos lugares donde nosotros nos metemos a buscar otros pastos y las ovejas que hieren y lastiman sus frentes al tratar de buscar estos pastos y meten sus cabezas en lugares donde son dañadas, lastimadas, heridas. Entonces el pastor toma la oveja, toma aceite y frota ese aceite en la cabeza de la oveja para que sea sanada. Pero la oveja es muy testaruda y obstinada. Y entonces después se escapa en algún momento y vuelve a estos lugares, a estos collados y a estas rocas, a buscar pasto y vuelve a ser herida. Entonces comienza la ovejita a dar voces, a relinchar allí. A veces el pastor la oye, sí, pero no va a rescatarla enseguida, se tarda un rato. Y la oveja está ahí, dando voz y sigue, porque es que no puede rescatarse a ella misma. Y aunque el pastor oye la voz, no la rescata inmediatamente, a veces porque ya han habido varias desobediencias. Cuando finalmente decide rescatarla, la rescata y con su vara le quiebra una pata. Después de eso, con mucho cuidado, venda porque Él es el que hiere y Él es el que cura. Entonces Él venda la patita de la oveja y la coloca sobre su hombro. Y sigue haciendo su trabajo como pastor con ese corderito sobre su hombro, cerca de su corazón, hasta que está curada. Y que si no, y aprende. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, aquí tenemos todo el mensaje que el profeta le pregunta, ¿qué tengo que dar a voces? Él te va a apacentar, pero dentro de lo que es apacentar a sus ovejas, también hay herir, también hay disciplina, ¿entiende? Porque nosotros pensamos en que Él nos va a apacentar y vemos todo lindo, pero hay otras partes dentro de lo que es el proceso del Señor de apacentarnos a nosotros como sus ovejas que no nos va a gustar, pero es dentro del proceso y está dentro de esto que el Señor hace porque Él es el buen pastor. ¿No le parece un mensaje hermoso, hermano? Oh, gloria sea el nombre del Señor, aleluya, gloria a Dios.
Y aquí tenemos entonces en estos versículos, hay algunos versículos aquí que hablan exclusivamente de la persona de Cristo, los obstáculos que son removidos, habla de las bendiciones que nosotros recibimos, pero que también necesitamos estar preparados para recibir las bendiciones. Y aquí el Señor nos dice que Él vendrá con poder, que Él va a tomar control de todas las cosas y que Él nos va a alimentar espiritualmente como Cristo nuestro buen pastor y nosotros como un rebaño del Señor, pero siempre y cuando entendamos que tiene que haber mansedumbre y humildad de espíritu contrito y espíritu humillado. Oh, bendito Señor.